nosotros quedamos terminando la parte concerniente al domicilio, ¿no? La última parte del programa en este tema es la que está referida a la extinción de las personas en general, de las personas naturales o de las personas jurídicas y de las personas jurídicas. Entonces, vamos a ver en cuanto a unas nociones básicas que pide el programa en relación a la extinción de la personalidad jurídica de las personas naturales y la extinción de la personalidad jurídica de las personas jurídicas. Entonces, así como las personas adquieren la condición de tal y obtienen la personalidad jurídica, bien sean las naturales, ¿por qué vía se convierten en personas? Las naturales, ¿por qué vía se convierten en personas? ¿Cuándo se convierten las personas naturales en tales personas naturales? ¿No les oigo? ¿Cómo? Desde el momento en que nace. O sea que, y si nace con algún defecto, también es persona. Ok. Así como existe la circunstancia que cuando las personas naturales obtienen la condición de persona, el principio general es todo ser vivo de la especie humana es persona, basta, como antes repetí, que nazca vivo. No importa que no sea viable, basta que nazca vivo, es persona. Y adquiere la personalidad jurídica, es decir, esa aptitud para ser, esa aptitud de ser persona. Ahora bien, de igual manera, las personas naturales pierden su condición de tales y en consecuencia, cuando la pierden, también pierden la personalidad jurídica, su personalidad jurídica. ¿Cuándo las personas naturales dejan de ser personas? ¿No le oigo? ¿Cuándo? Cuando muere. ¿Por qué les da miedo decir eso? Eso es fácil. Cuando muere, deja de ser persona. Ahora, muy bien. Al derecho, para el derecho, es importante el tema de la extinción de la condición de persona y de la personalidad jurídica de las personas. Entonces, porque de ella derivan un conjunto de consecuencias. Ok, estamos de acuerdo que la muerte extingue la personalidad jurídica de las personas naturales. ¿Qué consecuencias consideran ustedes que acarrean o que se desencadenan con motivo del fallecimiento o la muerte de una persona? ¿Qué consecuencias? ¿Qué pasa cuando se muere alguien? ¿Qué consecuencias piensan ustedes que existen? Pelean la herencia. Bueno, pero eso cuando hay herencia, muy bien. Pero algo de cierto tienes allí. No necesariamente pelean. Pero, una de las consecuencias de la muerte de las personas naturales es ¿cuál? ¿No les oigo? ¿Ah? ¿Cuál es la consecuencia de la muerte de las personas naturales? Es la pregunta. Entonces la amiga tocó algo, continúa. ¿Ah? ¿Cómo? Bueno, porque hay quien muere sin dejar testamento. Es más genérico todavía. Tiene que ver con el tema que tocaste tú y que tocó ella. ¿Cuál es la consecuencia del tema de la muerte
que de primer momento se nos viene. Tú lo dijiste. Al margen del tema de la pelea por herencia, eso no es el tema, ¿verdad? Lo que ocurre con motivo de la muerte es que opera la apertura de la sucesión del causante. Bueno, ven acá, es que el patrimonio sucesoral no necesariamente tiene que ser de puro activo. Al morir el sujeto, al morir la persona, se abre la sucesión del causante. Entonces, ¿qué significa esto? Que todo el conjunto de disposiciones legales vinculadas al tema hereditario entran a tener aplicación en caso de la muerte. Nuestra amiga dice, bueno, pero nuestra amiga dice, bueno, pero eso sí tiene dinero. Es que el patrimonio sucesoral puede ser un conjunto de relaciones jurídicas donde el pasivo sea mayor que el activo. Eso es perfectamente posible. Poco apetecible esa herencia, es verdad, pero es consecuencia de ello. Y ahí hay un conjunto de cosas que deben tener presente, aun cuando el asunto no tiene que ver con explicarle el tema de derecho sucesoral a ustedes. Es importante que ustedes conozcan, con motivo de la muerte, una primera consecuencia. ¿Cuál es? La apertura de la sucesión del causante. La apertura de la sucesión del causante. Entonces, pero ese es uno de los efectos. ¿Y cuál es el otro? Sin necesidad de que ustedes hayan revisado nada. ¿Qué pasa cuando opera la muerte de la persona? Otro de los efectos. ¿Ah? ¿Cuál será otro que es obvio? No, esa es la prueba de la muerte. Esa es para la demostración de la muerte. ¿Cuál es el otro efecto? Que lo empezamos a hablar ahora. ¿Cuál es la otra consecuencia, el otro efecto? ¿Qué se extingue? Con la muerte se extingue la personalidad jurídica del sujeto. Deja de ser persona y como consecuencia se extingue la personalidad jurídica de ese sujeto. En consecuencia, podrá ser titular de derechos y obligaciones. ¿No les oigo? No. Ok. Entonces, primera consecuencia, la apertura del tema sucesoral. En segundo, la extinción de la personalidad del sujeto de que se trate. Ahora, fíjense ustedes, ahí hay dos efectos más que tienen que ver con la muerte, como consecuencia de la muerte, que es que como consecuencia de ello, sí, hay una transmisión de los derechos patrimoniales que eventualmente pudiera haber tenido el causante o el difunto.
Pero hay un conjunto de derechos, y eso se transmiten vía sucesoral, pero hay un conjunto de derechos que son propios y personalísimos del sujeto y que terminan cuando ocurre la muerte. No son derechos de orden patrimonial, sino son derechos que se conocen como derechos personalísimos, derechos que no son susceptibles de ser transmitidos, y esos se van y se terminan con la muerte. Todo ese tipo de relaciones también extrapatrimoniales también se extinguen. Y la otra consecuencia del tema de la muerte, y que aun cuando no es una cosa obvia, empieza también el tema de la tutela del cadáver, entendiendo por tutela no el régimen de protección, etc., sino la responsabilidad de quien recae sobre el cadáver. Ahí hay estudios inclusive donde se determina, bueno, y la propiedad del cadáver, ¿a quién se le atribuye? La verdad verdadera es que esto debemos verlo desde dos formas, o desde dos puntos de vista. Hay un punto de vista que es vital, que es el punto de vista de las finalidades sanitarias que tienen que ver con el cadáver. Se hace necesario, por un tema de salud pública, que los restos mortales de la persona tengan ya un destino que garantice la salud pública. Al punto que si no existe alguna definición por parte de personas encargadas para ello, vinculadas al causante, prácticamente los órganos oficiales correspondientes están en la obligación de precaver una situación de esta naturaleza. Eso en cuanto a ello. Pero también, así como entran las disposiciones con motivo de la muerte, las disposiciones que pueda establecer, como dice nuestra amiga, por vía testamentaria, algún causante, también entran en vigor las disposiciones que el mismo causante haya establecido con relación a su cuerpo. Y entonces es perfectamente dable y perfectamente posible que el causante haya establecido cuál es el destino de su cuerpo luego y con posterioridad al deceso. De todas maneras, el efecto fundamental que importa a ustedes es que se extingue, o el más importante, que se extingue la personalidad jurídica del sujeto, por una parte, y que se abre un proceso, se abre la apertura, o sea, se procede a la apertura de la sucesión independientemente de que haya un patrimonio importante o no lo haya. Entonces, la extinción de la personalidad jurídica implica que ya no puede ser susceptible de ser titular de derecho y asumir obligaciones, y que fundamentalmente, pues, todo ese centro que era la persona jurídica con posibilidades, todas las que tiene cualquier ser humano, ya se extinguieron. Hay un tema que tiene que ver con el tema sucesoral, y se habla de que, tocando un poco lo que nos dijo nuestra compañera, bueno, pero
si la persona muere sin ningún tipo de activo, no hay tal herencia. Eso no es del todo cierto. Eso no es del todo cierto. Cuando fallece una persona y deja una masa patrimonial, mira, esa masa patrimonial puede ser de activos, de pasivos, y puede ser que los pasivos superen a los activos. Eso es perfectamente posible, ¿verdad? Ahora, ¿cómo quedan los herederos de esa persona con respecto a esos pasivos? ¿No? Dígame. Pagando. O sea, si tu causante tenía obligaciones, el heredero o causaviente tiene que asumir y pagar esas obligaciones. ¿Usted qué dice? No debería, en este caso, si el fallecido deja una cantidad de pasivos mayor a los activos, la persona que dé los activos, no sé, digo yo, tiene que dar la totalidad de esos activos para la cancelación de lo que se pueda a los pasivos. Y los restantes se cierran. ¿Lo restante qué? ¿A qué llamas tu restante? O sea, por ejemplo, vamos a suponer que vamos a las unidades, dejó 10 de pasivo y 5 de activo del fallecido. El heredero de esos activos tiene que dar. El heredero. El heredero deja esos activos para cubrir lo posible de los pasivos y los otros 5 simplemente se pierden y ya, no se deben. Bueno, es así en parte. No es del todo correcto de que de una sola vez el heredero asume los pasivos de su causante. Lo que ocurre, y esta es una información con la que culminamos aquí esta parte de los efectos de la muerte como causal para extinguir la condición de la persona natural, es lo siguiente, que cuando alguien fallece, los herederos tienen, los herederos tienen la facultad de recibir la herencia de una forma o de otra. Les explico. El heredero puede decir: yo acepto la herencia de mi causante de manera pura y simple. Es decir, no entro a ver cuál es la situación activo-pasivo que en esa herencia existe, sino que acepto la herencia de mi causante pura y simplemente. Cuando se acepta la herencia de un causante de manera pura y simple, ese heredero ahí sí asume los pasivos, inclusive con su propio patrimonio, que hubiese tenido el causante. Cuando se acepta una herencia pura y simplemente, es decir, sin condición de ninguna especie, el heredero recibe la masa patrimonial, y si esa masa patrimonial está de una manera tal, impregnada de pasivo, ese heredero debe responder por eso. Inclusive, no con la herencia, no con los activos que hubiese podido tener, no, sino con el propio patrimonio del heredero. ¿Cuándo? Cuando se acepta la herencia de manera pura y simple, sin condición de ninguna especie. Pero hay otro mecanismo de aceptación de la herencia, que es un beneficio que le da la ley, porque no luce justo que una persona asuma, por ser heredero, los pasivos de otro. Entonces el derecho
le confiere otra posibilidad, lo que llaman el beneficio de aceptar la herencia bajo inventario, o lo que lo llaman también aceptación de la herencia a beneficio de inventario, donde el heredero dice: mire, un momentito, yo acepto la herencia de mi causante. Como ya sabemos cuáles son las consecuencias de aceptarla pura y simplemente, dice: bueno, mire, la acepto bajo inventario en las condiciones como la describió nuestro compañero, en el sentido de decir: bueno, mire, la acepto. Los pasivos serán cubiertos con los activos de esa herencia. Si sobra algo en positivo, quedará el beneficio del heredero. De lo contrario, los pasivos serán cubiertos hasta la concurrencia de los activos existentes. Y si faltó, ya es un tema del que el heredero no va a responder. Entonces, dos maneras. En la primera forma de aceptación de la herencia, que es la forma de aceptación de la herencia pura y simplemente, prácticamente se confunde el patrimonio del causante, el patrimonio hereditario del causante, con el patrimonio del heredero. Y el heredero se convierte en obligado frente a las relaciones pasivas que tenía el causante, cuando se acepta la herencia pura y simplemente. Pero el otro mecanismo de aceptación de la herencia es que el heredero acepte la herencia bajo beneficio de inventario. Puede haber un momento, no inventariemos esto, esta masa patrimonial aparte y distinta de la mía, que soy heredero, y esa masa patrimonial hereditaria debe, si hay activos, proceder con ella a cubrir los pasivos. Si no alcanza, no alcanzó, pero no es responsable el heredero que acepta la herencia a beneficio de él. ¿Entendimos? Entonces, cuando tú señalaste, bueno, mira, hay gente que se muere llena de pasivos, y entonces si acepta el heredero la herencia a beneficio de inventario, no estaría obligado a responder por esos pasivos, porque al fin y al cabo él no lo contrae. Pero si acepta la herencia pura y simple, hay una sola y única confusión de patrimonio, son uno solo, se confunde el patrimonio hereditario con el patrimonio del heredero, y es una sola masa, y el heredero es responsable de esos pasivos. Esas son las dos maneras de aceptar la herencia y que vienen a consecuencia del fenómeno de la muerte. Y un poco a colación de lo que tú señalas. Y que no está mal que ustedes tengan esa información, porque la muerte es lo más seguro que tenemos, y tienen, lo importante es que tengan no una condición de juristas, no, pero que tengan información jurídica sobre algunos temas vinculados a esta cosa. Ahora, pasemos la página. ¿Cómo se mueren las personas jurídicas? Cuando caen en bancarrota hablando disculpa que hablando de personas jurídicas, hablamos de empresas, instituciones como tal. Entonces se supone que por lo general se habla de que la empresa no tiene como fin de tenerse en algún momento, y la única manera que se den es cuando caen en bancarrota, y todos los activos que ésta tenga, con las deudas que la hayan llevado a la bancarrota, con todos los activos que les queden, se pagará lo posible, pues,
Bueno, pero fíjate. ¿Qué se me olvida el nombre tuyo? Daniel, fíjate, Daniel. Esa es una de las causas, de las tantas que existen, que genera la extinción de la persona, de las personas jurídicas. Una de ellas es que, y el término que usa el Código de Comercio es la quiebra. Esa es una de las causales de extinción. La quiebra es un fenómeno económico por el que solamente pasan, fíjate tú, solamente pasan son las personas jurídicas comerciales. O sea, no entra en quiebra una fundación. Tendrá otra figura, pero la quiebra como fenómeno económico que enfrenta una persona jurídica es en materia mercantil. De hecho, la quiebra es una figura de derecho mercantil que trae como consecuencia la extinción de esa persona jurídica. Ok, pero vamos a verla en las personas jurídicas en general. Y luego particularizaremos en algunas situaciones. Fíjense ustedes, ¿cómo creen ustedes que se extinguen las personas jurídicas de derecho público? ¿Quebró el Instituto Venezolano del Seguro Social? No. Por cuestiones legales o judiciales. ¿Cómo nacen estos organismos? ¿Cómo se crean? Por ley. Por ley. ¿Quién los extingue entonces? La ley. Entonces, estas personas jurídicas creadas por ley, que generalmente son personas jurídicas de derecho público, su causa de extinción es la ley. O sea, que la ley, por voluntad de la ley, puede extinguirse ese grupo o conjunto de personas jurídicas de derecho público, aquellas que son creadas por ley. La misma ley debe extinguirlas. Y la misma ley establece un mecanismo de extinción. No es igual, hoy, no es igual la muerte como causa de extinción y cesación de la personalidad jurídica de las personas naturales que la extinción de las personas jurídicas. En las personas naturales es un hecho biológico certificable de manera médica y demostrable, como dijimos al principio. ¿Cómo se demuestra la muerte? ¿Por qué tiene tanto miedo decirlo? ¿Con qué se demuestra la muerte? Con el acta de defunción. Muy bien. Entonces, pero en las personas jurídicas la situación es totalmente distinta. Totalmente distinta. En las personas jurídicas no es un proceso que culminó en un día, en un minuto, en una hora, como morimos las personas naturales, o como cesó la vida y ya dejó de ser persona. En las personas jurídicas eso no opera así. La extinción de las personas jurídicas es un proceso. Y un proceso de carácter jurídico-económico. En las personas, les repito, en las personas jurídicas de derecho público creadas por ley, la propia ley determina cuándo se extinguen y de qué manera se puede extinguir. Eso por un lado
pero al propio tiempo establece también todo el proceso con el que se culmina y desarrolla esa extinción. Pero las personas jurídicas que se han constituido de otra manera por voluntad de las personas que las crearon, tienen otros mecanismos. Las personas jurídicas de derecho mercantil o las personas jurídicas civiles, se habla de que hay un conjunto de causas que le extinguen de manera general. Verbigracia, cumplimiento del objeto. Ah, caramba, nosotros constituimos esta persona jurídica para edificar en esta parcela un edificio que lo vamos a vender en propiedad horizontal. Se cumplió el objeto, se extingue la persona jurídica que se creó para ello. Otra de las causales es, uno es el cumplimiento del objeto, otro es la imposibilidad de cumplir el objeto por cualquier tipo de razones internas o externas al ente, pero que hagan imposible el cumplimiento del objeto, es causal de extinción de la personalidad jurídica de la persona jurídica. Cuando las personas jurídicas han establecido un tiempo de duración y se cumple ese tiempo de duración, se habla que el vencimiento de ese término, dígame, ¿voy a decir algo? Al vencimiento de ese término expira la condición de persona jurídica de esa entidad de que se trata. En doctrina se ha sostenido que aquellas sociedades que hacen imposible que entre los mismos socios, asociados o accionistas no logren conducir el desarrollo de esa persona jurídica, lo que se denomina la sociedad trancada, donde por ejemplo tú tienes el 50% y yo tengo el 50%, y tú me miras con ganas de matarme y igualmente yo te miro con ganas de matarme. Somos unos socios que somos vinagre y aceite. Bueno, vamos a designar a las autoridades de la compañía. No, tú tienes el 50 y yo tengo el 50 y resulta que las decisiones se toman por un 70% o 60%. ¿Cómo llegamos? Si ella me odia y yo la odio. Y entonces no hay lo que se denomina affectio societatis, porque se rompió esa situación y no hay manera de llegar a entendimiento. Es también, desde el punto de vista doctrinario, lo que se entiende por una imposibilidad del logro del objeto social. Y tan es así que le traigo a colación algo, ya la doctrina para una institución que es de derecho público o de interés público, que es el matrimonio, ya la doctrina del Tribunal Social, del Tribunal Supremo en Sala Constitucional, perdón, dicho, bueno, mire, debemos pensar en la idea del divorcio solución. Así no se den las causales expresas. Si ya las personas no desean estar en la unión matrimonial, debe proceder el divorcio. Si eso es así a nivel de una institución como el matrimonio, ¿qué no será
una sociedad civil o una sociedad mercantil donde sus accionistas no logren las mayorías nunca y nunca se pongan de acuerdo. Mire, debemos pensar en la extinción de esa persona jurídica. Pero imagínense ustedes que yo diga, bueno, venció el término de duración de tal entidad. Esa compañía o esa entidad, persona jurídica, había firmado unos pagarés. Llegó el término de duración de su ejercicio, de su existencia jurídica, que eran 20 años y pasaron los 20 años. Entonces, ¿cómo quedaron esos acreedores? ¿Perdieron esos reales? Se venció, hubo el término de duración y se venció. Daniel, y se venció. ¿Quién puede decirme qué pasa con esos acreedores? No pueden cobrar, porque se venció y se extinguió la persona jurídica de que se trata. ¿Qué se les ocurre a ustedes? El patrimonio según su porcentaje sobre el impuesto. Yo soy el acreedor. Ponte tú, que tú seas el acreedor. Se venció el término de duración de la compañía, que según el estatuto era 20 años y ya ha pasado más de 20. ¿Cómo queda tu crédito? ¿Se extinguió tu crédito? Tu derecho a cobro se perdió. La obligación de pago de esa compañía, la obligación de pago se terminó porque venció el término de duración. Y el porcentaje. Olvídate del porcentaje. Es una deuda, punto. ¿Qué pasa? Por eso les dije, bueno, sin hablar de algo que con lo que ustedes manejarán toda la vida profesional, el tema de tributos e impuestos. Se fregó el señal. Pasaron los 20 años y el señal, mire Kitty, que vas a cobrar. ¿Ustedes creen que eso es posible? Entonces no opera como la muerte de las personas naturales. Es la extinción de las personas jurídicas un proceso. Es un proceso que puede durar muchísimo tiempo y en el que, por razones de interés público e interés general, no puede ser que, y por razones de seguridad jurídica, que por un vencimiento de término, porque unos socios no se pongan de acuerdo, porque hay imposibilidades de cumplir el objeto, entonces, ¿cómo quedan los terceros? La figura de la persona jurídica de la extinción, en primer lugar, deben entender que lo que hemos dado como causales son una especie de detonante. A partir de ahí se genera un proceso que implica la liquidación de la persona jurídica de que se trate. Y por eso las personas jurídicas no se extinguen como se extinguen las personas naturales. Entonces, allí tienen que tomar en cuenta eso, en el sentido de que toda extinción de personas jurídicas representa un proceso que debe culminar en la medida de las relaciones de cada una de esas personas jurídicas. Fíjense ustedes, para decirles un ejemplo, hay una cantidad de bancos que desde el año 1995 se ha ordenado su liquidación. FOGADE, que es el organismo en Venezuela encargado de estas cosas, ha liquidado los activos de estas instituciones bancarias, etcétera, etcétera.
y todavía hay relaciones jurídicas que deben ser atendidas. Supóngase un banco como el Banco Latino, que ustedes, creo que en el año 94 ustedes estaban, si no habían nacido, creo que estaban muy carajitos. Mira, gente que dice, bueno, yo pagué mi hipoteca al Banco Latino, pero aquí alguien me tiene que liberar esa hipoteca. Yo le pagué al Banco La Guaira, alguien me tiene que liberar esa hipoteca. Hay como una suerte de extinción y de proceso que implican que no puede extinguirse la persona por el solo hecho de que se dé la causal. Es con esto lo que les quiero decir. Unido a que también, en primer lugar, hay que atender a la parte constitutiva de la persona jurídica de que se trate, cuál es la parte constitutiva de sus estatutos, etcétera, donde determinen cuál es el mecanismo y cuál es el proceso de liquidación correspondiente. De lo contrario, si eso no está previamente establecido, entonces debe acudirse a la ley que establece cuáles son los mecanismos aplicables en caso de que las personas no se hayan percatado de prever esta situación de manera documentada en el acta constitutiva correspondiente. Básicamente, entonces, las personas jurídicas son para que se culminen. Si alguien le llega y le dice, no, venció, ya no existe, ya no tiene personalidad jurídica, es absolutamente incierto. Tiene que cumplirse todo el trámite que significa el detonante, que es la causal correspondiente, y el proceso de liquidación, que implica también activos para pagar pasivos, atención a las situaciones judiciales que pudieran eventualmente estar pendientes, y todo un mundo de circunstancias que nos lleva a concluir que la extinción de las personas jurídicas es un proceso. Más complicado o menos complicado en la medida de el cúmulo de relaciones jurídicas que esa persona jurídica maneja. Ok, entonces en el tema número 4 hemos visto la personalidad jurídica de la persona, la capacidad del nombre, la sede jurídica y la extinción de ella. Con esto se concluye el tema número 4. Y en la clase siguiente veremos el tema iniciaremos con el tema número 5, que es el patrimonio. Yo les agradezco la atención.